Bueno, muy buenos días. Vamos a trabajar la práctica sobre muestreo aleatorio estratificado. Realmente esta práctica solamente tiene 2 puntos, pero son 2 puntos con bastante trabajo. El primer punto, vamos a leer el enunciado. Un ingeniero está interesado en estudiar la productividad de las máquinas en una multinacional, representada por la producción mensual en toneladas que dichas máquinas generan del producto. La empresa está dividida en 3 plantas de producción. Las características de cada planta, así como los resultados del estudio, se muestran en la siguiente tabla. Adicionalmente, se registraron las máquinas que necesitan mantenimiento. Entonces, tenemos una multinacional, tiene 3 plantas de producción. Nos dan la siguiente información. El número de máquinas en cada planta es 500 en la primera, 1000 en la segunda, 4000 en la tercera. Y de cada una de esas plantas se realizó una muestra aleatoria simple. Recuerden que el muestreo aleatorio estratificado se utiliza cuando una población es heterogénea con lo que se quiere medir, pero se puede dividir en grupos internamente homogéneos, externamente heterogéneos. Esa división, en este caso, son las 3 plantas de producción. Se espera que cada una tenga particularidades en cuanto a la producción y la homogeneidad dentro de cada una de esas plantas. Bueno, en ese sentido, en cada planta se trabajó un muestreo aleatorio simple, cuyos tamaños de muestra fueron los siguientes: el número de máquinas en cada muestra, 50 para la planta 1, 80 para la planta 2 y 160 para la planta 3. En esa muestra, en cada planta, se tomaron 2 mediciones. Una de ellas arrojó el número de máquinas para mantenimiento, que sería en este caso en la planta 1 de las 54, en la planta 2 de 86 necesitan mantenimiento y en la planta 3 de 160 solo 5 requieren mantenimiento. También se midió la producción de las máquinas y se obtuvo el promedio y la desviación estándar de esas producciones en la muestra. Entonces, en la planta 1, la producción promedio fue de 40, con una desviación estándar de 12. En la planta 2, 60, como producción promedio, y 17 su desviación estándar. Y en la planta 3, 100 toneladas, con una desviación estándar de 10. Ok. Nos piden resolver lo siguiente. Son 5 puntos. El primero de ellos, calcule un intervalo de confianza para la producción media mensual en cada planta. Lo segundo, estimar la producción media mensual en la multinacional, construir un intervalo de confianza del 95%. El tercero, estimar la producción total mensual en la multinacional y construir un intervalo de confianza del 90%. Cuarto, estimar la proporción de máquinas para mantenimiento en la empresa con un intervalo de confianza del 95%. Y en el último punto nos dice, asuma como valores para sigma suya al cuadrado
los correspondientes valores estimados en la tabla anterior, determine el tamaño de muestra necesario para estimar mu con una confianza del 95% y un límite para el error de estimación de 3 toneladas. Use los criterios de Neyman y proporcional para asignar la muestra en los estratos. Compare los resultados. Ok, entonces tenemos, aquí vamos a tener intervalos de confianza, estimaciones puntuales, no solamente en la población, sino en los estratos. Entonces en los estratos se trabaja muestreo aleatorio simple y en la población pues ya la combinación para el muestreo aleatorio estratificado. Entonces, si ustedes ven, es un ejercicio muy completo en el sentido de que vamos a trabajar tanto muestreo aleatorio simple como muestreo aleatorio estratificado. Ok. Bueno, el segundo punto habla sobre una oficina de arrendamientos que está interesada en estimar el valor promedio del arrendamiento en miles de pesos y la proporción de cuentas por cobrar negligentes en las propiedades a su cargo. Son personas que se retrasan en el pago de la mensualidad. Esas son cuentas por cobrar. Y son negligentes porque no pagan. La oficina arrienda en las 4 zonas en que está dividida el área metropolitana. Aquí se hace un esquema pues de cómo sería esa división. Y a continuación se ilustran esas zonas del área metropolitana y una tabla con los resultados del estudio. Entonces, la división básicamente es por la avenida Las Palmas, que se convierte en la 33, y el río Medellín. Y ahí están las zonas 1, 2, 3 y 4. Ok, y más o menos los barrios que conforman cada zona. Bueno, también pueden contener municipios. Por ejemplo, la zona 3 contiene el municipio de Bello. En la zona 4 está la Itagüí, La Estrella y las comunas de Guayabal, Belén. Y bueno, me muestra los barrios de Rosales y La Mota. Y en la zona 2 pues está el Poblado, Envigado, Sabaneta, San Diego y Las Palmas. Bueno, ahí está toda la información. Estos fueron los datos que se recolectaron. El número de propiedades que tiene la agencia en cada zona es 172, 144, 104 y 60. El tamaño de la muestra que se obtuvo de cada zona fue 28, 24, 18 y 12. El número de cuentas negligentes, o sea, propiedades que no pagan el arriendo, fue en la zona 1 de 28, 8, de 24, 4 en la zona 2, de 18, 16 en la zona 3 y de 12, 4 en la zona 4. Bueno, el arrendamiento promedio en cada zona, pues en miles de pesos es 930.000, 2.008.000, 645, 1.496, respectivamente en cada zona. Y las desviaciones estándar 154.000, 211.000, 158.000 y 203.000, respectivamente. Aquí nos piden también 5 puntos. El arrendamiento promedio en la oficina de arrendamientos, una estimación puntual. La proporción de cuentas negligentes en cada zona de la ciudad. La proporción, el número total de cuentas negligentes en la oficina de arrendamientos. Un intervalo de confianza del valor medio del arrendamiento y para el número total de cuentas negligentes en la oficina de arrendamientos. Y calcule un N para estimar la proporción de cuentas negligentes en la oficina con un delta de 0.02 y una confianza de 95%, usando la asignación de Neyman. Básicamente son puntos muy similares a los del primero. Entonces,
Si entendemos la solución del primero, somos capaces de replicar el segundo punto. Entonces comencemos. Bueno, entonces vamos para acá. Lo primero es hacer la definición de variables. Voy a hacer la definición completa y la analizamos. Entonces voy a colocarla acá, vamos a correr. Miramos el PDF. Entonces vamos a definir Y como la producción mensual en toneladas de una máquina en la multinacional. Es una variable cuantitativa. Y como tal, tiene asociados ciertos parámetros que son mu, la producción media mensual por máquina en la multinacional, la media poblacional de y tau, que es la producción total mensual de las máquinas en la multinacional. Es el total poblacional de Y. Además, definimos a W como una indicadora de si una máquina en la multinacional necesita mantenimiento. Es una variable indicadora de un atributo. Y sabemos que para esta variable tenemos dos parámetros también, que es P, la proporción de máquinas en la multinacional que necesitan mantenimiento, proporción poblacional de elementos con el atributo, y A, el número total de máquinas en la multinacional que necesitan mantenimiento. Es el total poblacional de elementos con el atributo. Ok. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. La idea es que avancemos al mismo ritmo. Ok. Vamos a traer los datos, pero les vamos a asignar la notación de acuerdo al tipo de muestreo y a las variables que acabamos de definir. Entonces, vamos a definir esta tablita. Voy a correrlo para que lo veamos en PDF. Entonces, la siguiente tabla transpone y explica los datos dados en el enunciado. Entonces, enumera las plantas con un subíndice I, planta 1, planta 2, planta 3. Define los tamaños de cada uno de los estratos, en este caso las plantas, 500, 1000 y 4000. La notación para los tamaños de muestra es N sub I minúscula, que sería 50, 80 y 160. Recuerden que estas muestras son aleatorias simples en cada estrato. Después nos hablan de el número de máquinas que necesitan mantenimiento. Recuerden que eso en la notación lo llamamos A sub I, y eso termina siendo la suma de las variables indicadoras en la muestra. Entonces, como solamente suman los unos, son las máquinas que necesitan mantenimiento. Y las producciones mensuales promedio tienen que ver con la variable Y. Sería Y sub I barra, es el promedio de los valores de Y en cada una de las muestras. Entonces, en la planta 1, en la planta 2 y en la planta 3. Y las desviaciones estándar, pues también sabemos cómo calcularlas. Ok. Bueno,
aquí nos dan los datos, pero nos hubieran podido dar las muestras, en cuyo caso nos deberían de dar una columna de valores de Y, pero que tenga asociado un número de planta. Entonces, unos valores para la planta 1, unos valores para la planta 2 y unos valores para la planta 3. Una variable indicadora también asociada a esos valores de las plantas. Y bueno, sacar promedio tendría que ser un promedio solamente para los datos de la planta 1, se obtiene este 40 y así sucesivamente. Y la desviación estándar pues también se puede calcular con la fórmula usual. Bueno, ¿qué datos adicionales nos dan en el enunciado? Vamos a escribirlos, vamos a analizarlos. Entonces, venimos acá, pegamos esto, lo miramos en el PDF. Entonces, adicionalmente, de la tabla anterior, se obtienen los siguientes datos. Bueno, y del enunciado también, ¿no? Lo primero es el número de estratos. Nos dicen que hay una división de la multinacional en 3 plantas. El investigador asumió que cada planta era distinta en cuanto a su producción. Y si miramos los promedios que se obtuvieron, el investigador tiene razón. O sea, la planta 1 solo produce 40 toneladas por máquina al mes. En la planta 2 se producen 60 y en la planta 3 100. Entonces quizás haya una relación en cuanto al orden en que entraron en operación esas plantas. Digamos que la más viejita puede ser la 1, con una tecnología, digamos, ya antigua. Solo puede producir 40 toneladas por máquina al mes. En cambio, en la segunda ya se avanzó un poquito a 60 y en la tercera, digamos que es la planta más moderna, donde tenemos el mayor número de máquinas y todas ellas producen 100 toneladas al mes. Bueno. Lo otro que no está escrito, pero sabemos que la suma de los totales de elementos en cada estrato me da el tamaño de la población. Sería en este caso N mayúscula, sumatoria de los N sub I mayúscula, y es igual a 500 más 1000 más 4000, o sea, 5500 máquinas en toda la multinacional. Lo otro es el tamaño de muestra en la multinacional, que sería N, lo que nosotros conocimos en la teoría como el tamaño total de la muestra. Y tenemos entonces la suma de los tamaños en cada estrato, sería 50 más 80 más 160, da un total de 290 máquinas seleccionadas en la muestra aleatoria estratificada. Bueno, vamos a empezar entonces a desarrollar los puntos. Miremos el punto 1 que nos dice: calcule un intervalo de confianza para la producción media mensual en cada planta. Recuerden que una de las ventajas del muestreo aleatorio estratificado es poder producir estimaciones o inferencias en los estratos. Un muestreo aleatorio simple de toda la multinacional no me permitiría hacer una estimación por estrato, porque es una selección aleatoria. O sea, pueden salir datos de todos los estratos, pero no, el objetivo realmente ahí es estimar de una vez los parámetros poblacionales. Entonces no se pasa, como en el caso de muestra aleatorio estratificado, primero por cada estrato, haciendo estimación y después combinando las estimaciones
para el poblacional. Bueno, entonces vamos a mirar ese cálculo del intervalo de confianza. Volvamos aquí al... Entonces vamos por partes. Recordemos cómo se calcula. Escribamos esto y miremos cómo queda en el PDF. Bueno, definamos mu sub i como la producción mensual por máquina en la planta I de la multinacional. Aquí ya estamos ubicados en cada estrato definiendo el parámetro para Y, la producción mensual. Sabemos que un intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para mu sub i es, recuerden que esto lo sabemos porque dentro de cada estrato hay una muestra aleatoria simple. Entonces, adaptamos la fórmula del muestreo aleatorio simple al estrato I. Entonces sería Y sub i barra más o menos T de alfa medios N sub i menos 1 por el error estándar de Y sub i barra. Ese error estándar pues es la raíz cuadrada de la varianza estimada de Y sub i barra. Y esa varianza pues vamos a ver cómo se calcula. Entonces, avancemos con lo siguiente. En la tabla del enunciado, veámoslo en el PDF. En la tabla del enunciado se tienen los datos para NI y Y sub i barra. De esta fórmula conocemos los N sub i, están acá, y los Y sub i barra que están acá. ¿Qué me faltaría? El error estándar y el cálculo completo de la T. Miren que aunque conocemos el N sub i, nos faltaría el alfa, pero en el enunciado nos dice que hay que calcular un intervalo de confianza del 95% en cada planta. Entonces, en cada estrato, 1 menos alfa es igual a 0.95. Y despejando alfa, nos queda que es del 5%. Bueno. Entonces vamos a ver qué nos queda faltando. Nos queda faltando lo siguiente. Luego, se necesitan los valores de los cuantiles T de 0.025, NI menos 1. ¿Por qué hablo de los cuantiles? Porque esa I me define un estrato. Entonces hay 3 cuantiles, que son para el estrato 1, la planta 1, la planta 2 y la planta 3. Todos cuantiles de la distribución T. Y también requerimos las estimaciones de los errores estándar de los Y sub i barra, que ya habíamos dicho que era la raíz cuadrada de la varianza estimada de Y sub i barra. Y si miramos las fórmulas de muestreo aleatorio simple, esa varianza estimada es NI mayúscula menos NI minúscula dividido por N sub i mayúscula y todo multiplicado por S sub i al cuadrado sobre N sub i. Bueno, la mayoría de los valores los tenemos, entonces simplemente lo que hace falta es reemplazar. Vamos a hacerlo en una tablita. Voy a continuar acá.
Entonces, en la siguiente tabla se consignan estos valores y los intervalos de confianza del 95% para MUSUI. Entonces, lo primero son los valores de los cuantiles. En el código fuente está la función Qt para calcular esos cuantiles, que depende del alfa, en este caso 1 menos alfa medios, y del tamaño de muestra en cada estrato. Bueno, entonces, en ese sentido, pues, para el estrato 1 sería 50 menos 1, 49 grados de libertad. En el estrato 2 serían 80 menos 1, 79 grados de libertad. Y en el estrato 3, el tamaño de muestra 160 sería los grados de libertad, 160 menos 1, o sea, 159. Por eso los valores son distintos. Cada estrato tiene un tamaño de muestra distinto. Aunque el nivel de confianza es el mismo, el nivel de significancia, perdón. Ok. La varianza, vamos a utilizar esta formulita. En el código fuente, pues queda establecida la formulita. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primer estrato, ¿de dónde salió este 2.592? Entonces, de 500 menos 50 sobre 500, todo multiplicado por 12 al cuadrado, que sería el SSUI al cuadrado, dividido 50. Cuando hago esa operación me da este valor. Después lo que hago es saco la raíz cuadrada para obtener esta columna. Esta es la raíz cuadrada de este. Este señor es la raíz cuadrada de este otro. Y este es la raíz cuadrada de 0.6. Y ya aplico la fórmula. Miren que la fórmula es YSUI barra, que está en la tabla de arriba, más o menos esta T que multiplica el error estándar. Entonces simplemente sería 40 menos 2.01 por 1.61 me da este 36. Si hago lo mismo, pero con el signo más, o sea, 40 más 2.01 por 1.61, me da el segundo valor. Y bueno, lo mismo para el estrato 2 y el estrato 3. Ok. Ya están los intervalos. ¿Qué nos queda? Interpretarlos. Entonces, vamos a hacer eso. Y ahí terminaría el punto A. Y así, con una confianza del 95%, podemos tomar las tres conclusiones con respecto a cada intervalo. La producción mensual por máquina en la planta 1 está entre 36, 76, 39 y 43.23, 61 toneladas. En la planta 2, esa producción mensual está entre 56.3722 y 63.6278 toneladas. Y en la planta 3, esa producción mensual está entre 98.4702
y 101.5298 toneladas. Simplemente es escribir qué significa cada uno de estos intervalos. Bueno, sigamos al punto B. El punto B, recordemos, nos dice: estime la producción media mensual en la multinacional y construya un intervalo de confianza del 95%. Entonces ya no me interesa por planta, sino en toda la multinacional. Entonces vamos a combinar las estimaciones anteriores. Ok. Bueno, sigamos entonces al punto B. Entonces lo primero es calcular la media poblacional. Es en una estimación puntual. Pues sabemos que la estimación puntual de mu, llámela mu o llámela como en este caso llevar a estratificado, es igual a la sumatoria de n sub i por y sub i barra sobre n. Y bueno, en este caso, L vale 3 y hacemos ese producto. En la primera tabla están los valores de n sub i mayúscula y también los de y sub i barra. Entonces simplemente los multiplicamos. 500 por 40 más el estrato 2, que sería 1000 por 60 más 4000 por 100. Todo dividido por el tamaño total de la población, que es 5500. Esa división me da 87.2727. ¿Qué quiere decir esto? Que la estimación puntual de la producción mensual por máquina en la multinacional es de 87.2727 toneladas. Miren que no es un promedio simple, es un promedio ponderado por el número de máquinas en cada estrato. Si fuera un promedio simple, entre 40, 60 y 100, estaría alrededor de 100 más 60, estaría 200 dividido 3. Más o menos 63 toneladas. Como es ponderado por el número de máquinas, se va más hacia arriba, porque la mayor producción de 100 toneladas tiene un peso muy alto, es 4000 máquinas. Bueno, entonces a continuación pues se establece cómo se calcula el intervalo de confianza. Pues también sabemos que el intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para mu, recuerden que esta es la producción mensual en la multinacional por cada una de las máquinas. Se calcula como y barra estratificado
que ya lo acabamos de calcular, más o menos una T de alfa medios n menos L. N es el tamaño total de la muestra y L es el número de estratos, por el error estándar de llevar a estratificado. Esa formulita pues básicamente es la misma que hemos utilizado en todo este curso. Se acomoda a cada parámetro. Entonces veamos qué datos tenemos. Corramos esto, lo analizamos. Nuevamente, para una confianza del 95%, se tiene un alfa del 5%. Por lo tanto, el valor T de alfa medios sería 0.025, el N total, que habíamos dicho que era 290, menos el número de estratos, que es 3, que es el cuantil entonces, 0.975 de una distribución T con 287 grados de libertad. Ese 290 menos 3, 287. Usando R se obtiene este valor. En el código fuente pues está la fórmula QT utilizada. 1.968. Ya tenemos este valor de la T. Ya tenemos el llevar a certificado. Nos faltaría el error estándar. Entonces veamos cómo se calcula. Pues adicionalmente se requiere la estimación del error estándar de llevar a certificado, que es igual a la varianza, perdón, a la raíz cuadrada de la varianza estimada de llevar a certificado. Y esa varianza a su vez es la varianza de la sumatoria de n sub i por y sub i barra, todo dividido por n. Y como los estratos son independientes, la varianza de la suma se convierte en la suma de las varianzas. Bueno, el n que es una constante sale al cuadrado y me queda la suma de las varianzas de n sub i por y sub i barra. Pero este n sub i sale al cuadrado y me queda solamente la varianza estimada de y sub i barra. Esas varianzas pues están consignadas en la última tabla: 2.592, 3.3235 y 0.6. Aquí las vamos a utilizar. Entonces sería en el numerador 500 al cuadrado por 592, después 1000 al cuadrado por 3.3235 y 4000 al cuadrado por 0.6. Todo dividido por el tamaño total de la población al cuadrado, o sea 5500 al cuadrado. Y eso debe dar 0.4486. Bueno, después de ese cálculo, ya lo único que nos queda es sacar la raíz cuadrada para obtener el error estándar y proceder a calcular el intervalo de confianza pedido. Entonces vamos a hacer el cálculo. Sería este pedacito. Bueno, concluyamos ahí. Vamos al código fuente y analicemos esta última parte.
por tanto, el error estándar es la raíz cuadrada de 0.4486, termina siendo igual a 0.6698. Luego, un intervalo de confianza del 95% para mu es y barra estratificado más o menos la t de alfa medios n menos l, que la calculamos aquí arribita, por el error estándar. Ese error estándar es el 0.6698. Y haciendo la operación con el menos para el límite inferior y con el más para el límite superior, me dan estos dos valores. Y la conclusión es, con una confianza del 95%, la producción media mensual por máquina en la multinacional está entre 85.9545 y 88.5909 toneladas. Ok. ¿Alguna pregunta? Ese sería el punto B. Nos devolvemos al enunciado y vamos al punto C. Estime la producción total mensual en la multinacional y construya un intervalo de confianza del 90%. No sé si recuerdan, pero en la teoría mencionamos que pasar de un intervalo de confianza para tau, el total poblacional, teniendo uno para la media poblacional, es muy sencillo. Pero que solamente se podía pasar del uno al otro de una manera sencilla, utilizando el tamaño de la población, siempre y cuando la confianza o el nivel de significancia del alfa fuera el mismo para los dos intervalos. Resulta que en el punto anterior acabamos de resolver un intervalo de confianza del 95% para mu. Y ahora nos piden un intervalo de confianza para tau, pero del 90%. Como no coinciden los niveles de confianza, entonces no podemos multiplicar por n al anterior intervalo para llegar a tau. ¿Cuál sería la solución? Trabajarlo de manera independiente, sabiendo cómo se calcula tau gorro, cuál es el intervalo de confianza para tau y haciendo el cálculo que haga falta. Bueno, veamos. En ese punto C, lo primero es cuánto vale el estimador de tau. Sabemos que tau gorro estratificado es igual a n por y barra estratificado. Pero si ustedes observan a y barra estratificado, si yo lo multiplico por n, me queda el numerador. Se cancelaría el n del denominador. Entonces me quedaría solamente el numerador. O sea que realmente tau gorro estratificado es este cálculo. Y eso es lo que llevo al cálculo de abajo. Alguien pudiera decir, bueno, pero si usted tiene y barra estratificado, ¿por qué no lo multiplica por n? Yo lo puedo hacer, pero tengo que tener en cuenta que aquí hice una aproximación a 4 decimales. Este número realmente es un número periódico.
O sea, este 27 se repite infinitamente. O sea, este número puede seguir hasta el infinito, adicionando 27, 27, 27, etc. Entonces, para evitar ese problema de redondeo, básicamente lo que hago es, vuelvo a calcular el numerador, sin el denominador, porque aquí estoy multiplicando por n y se cancela. Entonces, escribo n por y barra estratificado simplemente como la suma de n sub i por y sub i barra. O sea, 500 por 40 más 1000 por 60 más 4000 por 100. Y eso me da 480.000 toneladas. Entonces, la estimación puntual del número total de toneladas producidas por la multinacional es 480.000. Bueno, ¿cómo se calcula el intervalo? Se calcula igual que todos los que hemos visto. Eso no tiene misterio. Tau gorro estratificado, más o menos, una T de alfa medios N menos L, que multiplica el error estándar de tau gorro estratificado. Es esta formulita. Recuerden que esa fórmula se definió en general para teta. Pues si quiero un intervalo para teta, sería teta gorro más o menos, la T apropiada por el error estándar de teta gorro. Ok. Ya calculé el tau gorro estratificado. Ya calculé la T de alfa medios N menos L. Y me faltaría solamente el error estándar de tau gorro estratificado. Pero este error estándar termina siendo n veces el error estándar de y barra estratificado. Entonces veamos cómo se calcula esto y de manera que podamos evitar problemas con las aproximaciones. Pues lo primero es el valor de t, ya lo habíamos calculado, de todas maneras pongámoslo ahí. Entonces digamos lo siguiente, corramos. Recuerden que el valor de t depende de alfa, pero en este caso la confianza que requiere el ejercicio es del 90%, o sea que el alfa es del 10%, punto 1. Por lo tanto, el valor que quiero es t de 0.05, o sea de alfa medios, 290 menos 3. O sea, sería el cuantil 0.95 de la distribución t con 287 grados de libertad, el cual usando R da como resultado 1.65. Se puede usar R o se puede utilizar una tabla. Adicionalmente, se requiere la estimación del error estándar de tau gorro estratificado, que es la raíz cuadrada de la varianza. Pero esa varianza es n cuadrado veces la varianza de y barra estratificado. Entonces me devuelvo a la fórmula. Si yo multiplico por n cuadrado, se cancela con el denominador y me queda este término de arriba. Y con ese término, pues es muy fácil de calcular porque es este numerador que aparece en esta formulita. Entonces lo copio acá de forma idéntica y eso me da 13.571.500. Alguien se asombrará por el valor tan alto, pero recuerden que estamos hablando de un tau y es un total poblacional. Entonces, la escala de la varianza, que está en unidades al cuadrado, pues también va a ser alto.
Entonces, que no lo sorprendan esos valores de varianza tan altos en el caso de Tao o incluso en el caso de A, en el caso de una indicadora de una cualidad. Y vamos a calcular entonces ya, con la información que tenemos, el error estándar y el intervalo de confianza. Entonces vamos a copiar acá. Vamos a correr. Entonces, de este 13.571.500 saco la raíz cuadrada y me da este valor. Y ese valor lo utilizo para el intervalo de confianza. Entonces me queda Tao Gorro estratificado, 480.000, más o menos 1.65, que multiplica al error estándar de Tao Gorro, y de ahí con el menos sale el límite inferior, con el más sale el límite superior, y la conclusión es que con una confianza del 90%, la producción total mensual de las máquinas en la multinacional está entre 473.921.4797 y 486.078.5203 toneladas. Aunque esa producción mensual en este caso sí puede tener decimales, ¿cierto? No necesita ser un entero como en otros ejemplos. Entonces recuerden que la norma general es no aproximar los límites de los intervalos de confianza. Si estás buscando enteros, son los enteros que están dentro de ese intervalo. Si estás buscando con decimales, con mayor razón no lo debes de aproximar. ¿Alguna pregunta? Llevamos 3 puntos. Hasta ahora hemos resuelto todo a nivel cuantitativo. Ok. Bueno, sigamos entonces. El punto D. Dice, estime la proporción de máquinas para mantenimiento en la empresa con un intervalo de confianza del 95%. Bueno, esta pregunta nos lleva de una vez al parámetro poblacional y a construir intervalo de confianza. Pero sabemos que en muestreo aleatorio estratificado, para llegar al parámetro poblacional, hay que pasar por los parámetros en los estratos. Entonces, el primer paso va a ser ese. Veamos. Sería el punto D. Ok. Entonces, en este problema nos piden estimar la proporción de máquinas en la multinacional que necesitan mantenimiento y un intervalo de confianza del 95% para este parámetro. Pero sabemos que para dar una estimación poblacional en muestreo aleatorio estratificado, antes debemos obtener estimaciones en los estratos. Esa es la forma en que se estima el muestreo aleatorio estratificado. Para ello, sea P sub I desde igual 1 hasta 3, la proporción de máquinas que necesitan mantenimiento en la planta I de la multinacional, vamos a estimar esas estimaciones de P sub I, perdón. Bueno,
Vamos a continuar entonces con este punto. Y vamos a mirar el análisis. Entonces, luego se necesitan las estimaciones de PSUI, o sea, los PSUI gorro, que son los promedios de la variable indicadora. Nosotros habíamos denominado esa variable indicadora al inicio como W mayúscula. Sus valores se van a denominar W sub IJ, que valen 1 si la máquina J del 10º estrato necesita mantenimiento, o 0 en otro caso. Y pues aquí solamente vamos a promediar los valores fijos para el estrato I. Entonces, serían los valores de W en la muestra del estrato I. Se promedian, entonces se suman las variables indicadoras en ese estrato, se divide por N sub I. Sabemos que esta suma la denotamos A sub I y está en la tabla que se dio al inicio. Y simplemente entonces dividimos A sub I por N sub I. Eso está en la primera tabla del... Miren acá, por ejemplo, P sub I gorro es igual a A sub I sobre N sub I. Entonces P1 gorro es 4 sobre 50. P2 gorro es 6 sobre 80. Y P3 gorro es 5 sobre 160. Aquí aparecen los valores. El 8% para la planta 1. El 7.5% en la planta 2. Y el 3.125% en la planta 3. Y las varianzas se calculan con esta fórmula. Tenemos el N sub I, vamos a calcularlo para el estrato 1. Sería 500 menos 50 sobre 500, que multiplica a 0.08 por 1 menos 0.08, que sería 0.92, todo dividido por N sub I menos 1, que sería entonces 50 menos 1, 49. Al hacer todo ese cálculo, me da este punto 001352. A veces cuando se trabajan proporciones, las varianzas son muy pequeñitas. Hay que tomar muchos decimales para no correr riesgos en la aproximación. Si uno puede trabajar con todos los decimales, ya sea en calculadora o en un software, eso sería lo ideal. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos las estimaciones en cada estrato con sus respectivas varianzas. Con esta información podemos proseguir. Entonces miremos cómo se calcula P gorro estratificado. Veámoslo en el PDF. Sabemos que P gorro estratificado es la sumatoria de N sub I por P sub I gorro, todo dividido por N. Tenemos 3 estratos. El primero de tamaño 500 por P1 gorro, que es 0.08. Después 1000 por 0.075 y 4000 por 0.03, 125. Se multiplican y se suman esas cantidades y se divide por el tamaño total de la población, 5500.
Eso nos da un valor de 0.0436. Bueno, ¿qué quiere decir este valor? Tenemos aproximadamente un 4.36% de las máquinas en la multinacional que requieren mantenimiento. Ok. Es más útil un intervalo de confianza. Entonces, veamos el siguiente, la fórmula que vamos a utilizar, que es la siguiente. Sabemos que un intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para P es su estimador, P gordo estratificado, más o menos una T de alfa medios, N menos L, muestreo estratificado, por el error estándar de P gordo estratificado. Ya tenemos P gordo estratificado. La T realmente ya la tenemos calculada en el punto anterior. Y el error estándar de P gordo estratificado sería lo que nos hace falta. Entonces vamos a calcular eso. Lo analizamos. Ok. Entonces, nuevamente, para una confianza del 95%, que es lo que nos piden, tiene un alfa de 0.05. Entonces, el valor que estamos buscando es una T de 0.025 y 287 grados de libertad. Es 290 menos 3. Y eso da 1.968. Ese valor ya lo habíamos calculado antes. Aquí lo estamos repitiendo. Y el error estándar de llevar hasta, perdón, aquí me quedó con Y y es P. Yo lo voy a corregir de una vez. Aquí sería, en vez de barra, sería white hat, para el gorrito de P. Y eso mismo sería acá. Miremos que quedó bien. Pues adicionalmente se requiere la estimación del error estándar de P gordo estratificado, es decir, la raíz cuadrada de la varianza estimada de P gordo estratificado. Y esa varianza estimada, pues, es la varianza de N sub I por P sub I gorro sobre N. Sale el N al cuadrado, la varianza de la suma se convierte en la suma de las varianzas, y ya en el numerador saldría N sub I al cuadrado por la varianza de P sub I gorro. Se calcula ese término haciendo N sub I al cuadrado por la varianza calculada en la tabla anterior para el estrato 1, después para el estrato 2 y después para el estrato 3, todo dividido por el total de la población, tamaño de la población al cuadrado. Este valor de acá. Y eso me da 0.000135. Y bueno, ahí ya lo que sigue es sacar la raíz cuadrada, calcular el intervalo y concluir. Veamos cómo sería esto. Entonces, corremos esta partecita y la analizamos. Por tanto, el error estándar simplemente es la raíz cuadrada de este número, que es 0.0116, y el intervalo de confianza para P, es este mismo de arriba, pues lo reemplazo. P gordo estratificado, que es este 0.0436, más o menos
la T de alfa medio es N menos L, 1.968, que multiplica al último número que calculamos, 0.0116. Con el menos el límite inferior, con el más el límite superior, y eso me dice que con una confianza del 95%, la proporción de máquinas en la multinacional que necesitan mantenimiento está entre el 2.08% y el 6.64%. ¿Alguna duda hasta ahí? Este ejercicio se trata únicamente de una variable indicadora de una cualidad. O sea, ya pasamos de lo cuantitativo a lo cualitativo. Pero hay mucha similaridad. Ok. Finalmente, el punto E, veámoslo, dice, asuma como valores, esto me quedó raro acá en este PDF, bueno, asuma como valores hay algo raro, ¿no? ¿Se ven acá? Las columnas no cuadran. Lo vuelvo a correr a ver qué pasa. Ops, sigue saliendo un error ahí. Bueno, después yo me fijo a ver qué pasó. Se asuman como valores para sigma sub i al cuadrado los correspondientes valores estimados en la tabla anterior. Se refiere a las desviaciones estándar de la producción. Entonces ya tenemos a sigma 1, perdón, a S1 que representa sigma 1, a S2 que representa sigma 2 y a S3 que representa sigma 3. Lo que nos están diciendo es, toma estos valores al cuadrado y asuma que son los valores sigma i al cuadrado que se requieren en la fórmula. Bueno, determine el tamaño de muestra necesario para estimar μ, con una confianza del 95% y un límite para el error de estimación de 3 toneladas. Use los criterios de Neyman y proporcional para asignar la muestra en los estratos. Compare los resultados. Recuerden que si uno utiliza un criterio de afijación o de asignación distinto, la fórmula del tamaño de muestra cambia. Por lo tanto, habría que hacer un cálculo solo con Neyman y un cálculo solo con proporcional para poder mirar cómo cambian esos resultados. Entonces vamos a hacer esto. Antes vamos a definir las variables que están dadas en el enunciado y qué nos hace falta. Entonces, veamos. Entonces vamos aquí al final. Vemos esto. Este es el punto E. En este punto nos piden determinar el tamaño total de la muestra N a ser aplicado en una muestra aleatoria estratificada y su respectiva asignación en los estratos, es decir, los tamaños de muestra a ser aplicados en cada estrato en SUI, mediante una muestra aleatoria simple. Estos tamaños muestrales deben garantizar una estimación de la producción media mensual por máquina en la multinacional MU con una confianza del 95% y un límite para el error de estimación de 3 toneladas.
Para ello, se van a usar dos aproximaciones de la asignación de la muestra en los estratos. Asignación o afijación de Neyman y la asignación proporcional. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas partiendo de la fórmula general del tamaño de muestra total. Entonces miremos eso primero. Entonces, miremos la fórmula general. Vamos a mirarla en el PDF. Pues sabemos que una fórmula general del tamaño total de la muestra N para la estimación de una media poblacional o un total poblacional tau de una variable y cuantitativa es n sumatoria de n sub i al cuadrado, sigma sub i al cuadrado sobre phi sub i, todo dividido por n cuadrado por d más sumatoria de n sub i por sigma sub i al cuadrado. A esa fórmula llamémosla asterisco. De ahí van a salir todas las fórmulas. Y el valor de D va a depender si se quiere estimar a mu o a tau. O en el caso cualitativo, si se va a estimar a P o a A. Este valor de delta sobre z de alfa medios al cuadrado es para estimar a mu o a P, en el caso indicador de una cualidad. Y D vale delta sobre z de alfa medios por n mayúscula, todo al cuadrado, entonces D es igual a delta sobre z de alfa medios por n todo al cuadrado al estimar a tau o a A en el caso indicador de una cualidad. Bueno, ¿de qué depende la fórmula? Vamos a escribir eso para entender qué nos hace falta. Entonces, veamos esta parte. La fórmula para n depende de valores conocidos como el tamaño de la población n, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, profe. Ok, qué pena, que escucho un pequeño retorno, pero bueno. Entonces, los valores conocidos son los tamaños de los estratos y el tamaño de la población. Pues el n mayúscula y los NRI. Los valores que son fijados por el investigador son el nivel de confianza 1 menos alfa, que define a alfa, límite para el error de estimación delta. Y necesitamos unos valores preliminares, que son las varianzas de la variable y en los estratos sigma sub i al cuadrado. Eso, en el enunciado nos están diciendo que lo tomamos de la tabla de valores iniciales, de los valores sub i al cuadrado. Las fracciones
la muestra también de esta forma. Entonces, I al cuadrado conocido, en el cuadrado conocido, su I conocido. Los sigma I son valores preliminares que los vamos a asumir de la tabla inicial como es el I al cuadrado. El valor de D depende de delta y de alfa, que son fijados por el investigador, y nos queda pendiente solamente estos valores I sub I. Esos valores I sub I son las fracciones de la muestra asignadas en los estratos. Entonces ahí tenemos que esos dependen del método de afijación. Vamos a utilizar dos, el de Neyman y el proporcional. Y esos sí tienen que cumplir que están entre 0 y 1 y que la suma de ellos en todos los estratos, eso es lo que hay que tener en cuenta para continuar. Entonces, veamos los datos que tenemos para empezar a desarrollar las dos aproximaciones que nos piden. Entonces vamos acá. Vamos a correr este pedacito para analizarlo. Desde los datos dados se tiene que, para la población, el tamaño es 5.500, el delta es de 3. Es de 3. Así, 3 toneladas, ¿cierto? En este punto. Y el alfa es de 0.05, porque estamos trabajando con una confianza del 95%. Entonces, eso está bien ahí. El valor de Z de alfa medios, o sea, de 0.025, es el cuantil 1 menos alfa medios, o sea, 0.975 de la distribución normal estándar, el cual se obtiene en R usando Z de 0.025 igual a 1.96. Este 1.96 en el código fuente utiliza la función QNorm, que es la que se utiliza en este caso, de donde D es igual a 3, que ya nos lo habían dado, el delta, sobre el Z de alfa medios al cuadrado. Entonces 3 sobre 1.96 todo al cuadrado. Ya que lo que queremos estimar es una media población de una variable cuantitativa Y. A continuación se desarrolla cada una de las aproximaciones de la asignación de la muestra en los estratos para resolver el punto. Entonces vamos a comenzar con la asignación de Neyman. Es un análisis largo. Lo voy a copiar todo y lo vamos a hacer en el PDF directamente, porque hay mucha formulita. Entonces arranquemos acá y lo miramos en el PDF. Me salió un error acá. Me salió un error acá que no debería haber salido. Bueno, voy a ver qué pasó acá. El cancel. Ok. Necesito incluir algo al inicio para que me corrijan este valor. Voy a cambiar esto por esto. No lo había cambiado antes. Voy a correr ahora otra vez. Ahorita les digo por qué. Bueno, ahí estoy utilizando un paquete de látex que se llama Cancel para mostrarles cómo se utiliza las fijaciones en el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces ya les voy a explicar. Entonces, en la primera aproximación, que es la asignación de Neyman, se define
define fracciones de la muestra asignadas en los estratos de la siguiente manera. No tienen que estar en cuenta, o sea, vamos a asumir en estas dos aproximaciones que no hay costos o que los costos son iguales en todos los estratos. De manera que el costo no va a tener una limitación, ¿cierto? Entonces, vamos a tener cierta gabela de que no tenemos problemas de presupuesto. O vamos a construir un presupuesto con base en este análisis. Entonces, los phi sub i son n sub i por sigma i, todo dividido por la sumatoria en los estratos de esos mismos valores, nj por sigma j. Entonces, si yo llevo este valor a la fórmula del tamaño de muestra, recuerden la fórmula del tamaño de muestra es esta. Entonces yo voy a reemplazar este psi sub i, que está en el denominador del numerador, dentro de la suma, lo voy a reemplazar por la fijación de Neyman. Entonces me dice, esta es la fijación de Neyman, la llevo acá al denominador del numerador en la fórmula de n. ¿Y qué va a pasar? Bueno, este numerador nuevo, o sea, este valor de psi sub i en el numerador, se va a cancelar con los dos componentes. Por eso les coloco aquí, con el paquete cancel de látex, hago esta rayita diagonal, cancelando los términos con los exponentes. ¿Sí ven ahí? Y me quedaría la sumatoria en i de n sub i por sigma i, que divide a 1, porque aquí no queda nada, 1 sobre la sumatoria en j de nj por sigma j, que es esta cantidad que está acá. O sea, cuando ya cancelo me queda esta cantidad. Miren que el denominador del denominador es esta sumatoria que no depende de i. Esta sumatoria depende de j. Entonces yo puedo sacarla de la suma. Pero como está en el denominador del denominador, ¿qué pasa? Sale al numerador. Entonces miren que aquí j, la sumatoria sale en el numerador, multiplicado por esta sumatoria en i. Resulta que esas dos sumas son iguales. ¿Por qué? Porque las dos van desde i igual 1 hasta l, aunque la otra va desde j igual 1 hasta l, pero son los mismos términos. Ni por sigma i, en el otro caso nj por sigma j. Esas dos sumas son iguales. Yo las puedo agrupar en un solo. Esta es la formulita que nosotros vimos en el caso de asignación de Neyman o asignación óptima sin costos. ¿Sí? Ok. Entonces, simplemente les estoy mostrando cómo la fórmula general de n se reduce a esta última cuando se utiliza la asignación de Neyman. Esa es la idea. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta sumatoria del numerador, ni por sigma i. Necesitamos la sumatoria de ni por sigma sub i al cuadrado. Necesitamos el valor de d. Ya sabemos cuánto vale, eso es 3 sobre 1.96 al cuadrado. Y bueno, el tamaño de la población también lo tenemos, entonces los cálculos que faltan son muy pocos. Veamos. Note que en la fórmula anterior, conociendo los valores de n mayúscula, n sub i mayúscula, están acá, y d, y asumiendo que los valores s sub i dados en la tabla del enunciado son los valores iniciales o preliminares sigma sub i para el cálculo de n, se requiere calcular. Entonces, el numerador, sí, sumatoria de n sub i por sigma sub i, pues, 7 más 4.000 por 10, eso da total 63.000. En el denominador, esta suma sería lo mismo, pero llevando al cuadrado los valores del paréntesis. Entonces sería la misma suma, pero por 12 al cuadrado, 1000 por 17 al cuadrado y 4000 por 10 al cuadrado. Eso da 761.000.
Luego, el tamaño total de la muestra necesario para estimar la producción media mensual por máquina en la multinacional MIU con una confianza del 95% y un límite para el error de estimación de 3 toneladas usando asignación de Neyman es, entonces, este valor que nos dio 63.000, todo al cuadrado, dividido por 5.500 al cuadrado, que es el tamaño de la población al cuadrado. El D simplemente lo coloco acá, que es 3 dividido 1.96 al cuadrado, más esta suma que ya la calculamos y vale 761.000. Cuando hago toda esta operación, me da 55.4098. Ese valor no lo voy a aproximar, lo dejo así, porque recuerden que necesito primero calcular los NI en cada estrato. NI minúscula, ¿cierto? Entonces, note que este valor de N no debe ser aproximado todavía, sino que debe usarse para realizar la asignación de la muestra total en los estratos, con la fórmula NI igual a N por phi sub I. Psi sub I, perdón, psi sub I. Bueno, nuevamente sabemos que psi sub I es la asignación de Neyman, o sea que son estos valores. Entonces vamos a escribir una nueva tabla donde vamos a colocar los valores de psi sub I calculados de esta forma y el correspondiente valor de N sub I. Y aquí sí vamos a aproximar. Entonces miremos los cálculos. Entonces el primero es 500 por 12, todo dividido por la suma. Esa suma sabemos que vale 63.000, ¿cierto? Entonces 500 por 12 dio 63.000, 1000 por 17 dio 63.000 y 4000 por 10 dio 63.000. Me da estos valores. Observe que son valores que están entre 0 y 1 y la suma, si yo sumo 4, 4, 8 y 2, 10, 10 y 9 y 1 dan 20, llevo 2, bueno, y así sucesivamente. Esta suma debe dar 1. Ustedes la confirman, eso debe dar 1. Cuando ya tengo estos valores, los multiplico por esta n. Entonces me queda 55,4098 por este primer valor, me da 5.27, y como no tenemos restricciones de presupuesto, nos llevamos este valor al entero superior, 6. Para el estrato 2 multiplico 55,4098 por 0.26984 y me da 14.95, lo llevo al entero superior. En el último, 55 por 0.63 da 35.18 y lo llevo al entero superior. El método de aproximación recomendado es al entero superior. Finalmente, teniendo en cuenta que las aproximaciones de los estratos de la muestra, los tamaños de muestra de los estratos son al entero superior, se debe recalcular el tamaño total de la muestra así: n igual a la sumatoria de los n sub i, que es 6 más 15 más 36, es igual a 57. Entonces, de 55 vamos a aproximar a 57. Recuerden que la recomendación aquí sería al entero superior, o sea, 56. La diferencia realmente es de una unidad nomás. Y yo prefiero tomar esa unidad adicional que correr el riesgo de que no se cumpla el nivel de confianza ni el límite para el error de estimación fijados por el investigador. Entonces, es mejor aproximar de esta manera. Entonces, según Neyman, se deben de tomar 57 máquinas en la multinacional, repartidas en muestras aleatorias simples de tamaños 6, 15 y 36 en cada una de las 3 plantas. Con eso se garantiza una estimación de la media mensual por máquina en la multinacional MIU con la confianza y el error del límite para error de estimación determinados, o sea, del 95 y de 3 toneladas respectivamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok.
Bueno, vamos al siguiente punto y es, bueno, hagamos la aproximación de proporcional, o sea, la fijación proporcional, a ver qué nos da, y hacemos una comparación. Entonces vamos aquí al final. Y vamos a voy a corregir una cosita aquí que es una cuestión de sangría. Ok. Miremos a ver cómo queda ahí. Bueno, aquí me salió un error directamente. Me imagino que pegué mal eso al principio. A ver. Sí. Esto debería ser acá. Acá. Sí, ahí está bien. No estaba pegando donde no era. Ahora sí ya debe funcionar. Hay que tener en cuenta en Arm Markdown, hay que tener en cuenta esos espacios, ¿no? Porque si no, no queda bien alineado los valores que tienen alguna sangría, ¿sí? Pero bueno, con un poquito de práctica uno va puliendo esto. Bueno, vamos a utilizar ahora fijación o asignación proporcional, donde los C sub I se calculan como NI sobre N. En este caso, yo voy a reemplazar esta fracción que es más sencilla, no tiene en cuenta ni los costos ni la variabilidad, en la fórmula general de N que está en asterisco. Te lo voy a llevar a esta fórmula. Esta fórmula reemplazando C sub I por esta cantidad, NI sobre N. Entonces miren que lo único que se cancela es el NI del numerador, se cancela con el cuadrado de NI, que es lo que estoy señalando aquí tachado. Y me queda NI por sigma sub I al cuadrado dividido por 1 sobre N. Esa N no depende de la suma, sale de la suma y como está en el denominador de un denominador pasa al numerador, que es lo que está acá. La pasa aquí al numerador. Y me queda sumatoria de N sub I por sigma sub I al cuadrado que divide por N cuadrado por D que suma a sumatoria de N sub I por sigma sub I al cuadrado. Note que en la fórmula anterior, si yo conozco el tamaño de la población, conozco los tamaños de los estratos y conozco D, que ya lo habíamos definido antes, es 3 sobre 1.96 todo al cuadrado, y asumiendo que estos sigma sub I que aparecen en la fórmula se pueden estimar preliminarmente como los S sub I al cuadrado que están en la tabla inicial, pues ahí aparecen los S sub I, simplemente los elevo al cuadrado. Solo se requiere calcular esta suma como un término grande, ¿cierto? Esta suma que está en el numerador y también está en el denominador, pues me va a dar el valor que necesito para combinar con N cuadrado y con D. Entonces, esa suma ya la calculamos en el punto anterior. Esa me daba N por sigma sub I al cuadrado, que es esta que está acá, me daba 761.000. Simplemente aquí coloco el valor, 761.000, y está calculada en la asignación de Neyman. Luego, en el tamaño de muestra, reemplazo esos valores. N por 5.500, sumatoria por 761.000, N cuadrado por 5.500 al cuadrado,
y D por 3 sobre 1.96 al cuadrado. Y bueno, la sumatoria que está aquí en el denominador es la misma del numerador, entonces 761.000. Bueno, no sé si recuerdan, pero esta n que estaba en el numerador, en las notas de clase se pasó al denominador. Se puede hacer, o sea, la diferencia no es, o sea, no debe de aportar ninguna diferencia. Simplemente si paso esto para el denominador, se cancela con el cuadrado y queda 761.000 dividido por 5.500. Pero el resultado debe ser el mismo, 58.4323. Nuevamente, este valor de n no debe ser aproximado, sino que debe usarse para realizar la asignación de la muestra total en los estratos, usando la fórmula NI igual a n por psi sub i, donde psi sub i es n sub i sobre n. Entonces, en la tabla que sigue a continuación se calculan esos psi sub i. Pues en el caso del estrato 1 es 500 sobre 5.500 y da 0.0909. En el estrato 2 da 1.000 sobre 5.500, da 0.1818. Y 4.000 sobre 5.500 que da 0.7273. Esos valores multiplicados por el n que acabamos de hallar nos dan los n sub i en cada estrato. En el primero me da 5.3115, lo llevo a 6 al entero superior. 10.623 lo llevo a 11 y 42.4978 lo llevo a 43. Recalculo el n y me queda que ese n es de 60. Entonces pasamos de un n que si lo aproximo al entero superior debería de ser 59, simplemente lo llevé a 60. Me toca tomar una unidad más, pero me curo en salud de que no se cumplan el límite para el error de estimación o el nivel de confianza deseados. ¿Sí? Entonces, en total se deben de tomar 60 máquinas en la multinacional, repartidas en los estratos de la siguiente forma: 6 en la planta 1, 11 en la planta 2 y 43 en la planta 3. Con el fin de estimar la producción media mensual por máquina en la multinacional con una confianza del 95% y un límite para el error de estimación de 3 toneladas. Bueno, los dos métodos dan números distintos. Habíamos llegado a 57 por el método de Neyman en total y ahora nos dice que es de 60 por el método proporcional. Vamos a establecer una comparación. Entonces, al comparar los resultados de los tamaños totales de muestra arrojados por la asignación de Neyman y por la asignación proporcional, entonces tenemos que el n de Neyman da 57 y el n proporcional da 60. Se observa que estos son muy cercanos. No tanto como uno esperaría, pero al menos la diferencia solo son 3 máquinas de diferencia. Pero lo más importante es cómo distribuyen esas máquinas en los estratos. Miremos la siguiente tabla. Entonces, Neyman le da mucha muestra al estrato 3, como es de esperarse, pero no tanta como la fijación proporcional. La fijación proporcional no tiene en cuenta la variabilidad. Y resulta que la planta 3, si nos vamos a la tabla en el inicio, la planta 3, es la que menos variabilidad tiene, menos desviación estándar. Y la planta 2 es la que más variabilidad tiene. El valor de la planta 1 es un valor medio, más cercano a un valor pequeño de variabilidad. La planta 2 sí se destaca por tener una amplia variabilidad. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Recuerden que la asignación proporcional solamente tiene en cuenta el tamaño del estrato. Obviamente los tamaños de estrato son 500, 1000 y 4000. Agreguemos eso a la tabla para tener un panorama más interesante. Entonces, coloquemos adicional a la planta, coloquemos los tamaños. Entonces voy a colocar, a ver, utilicemos esto hasta acá. Voy a colocar otro
otra columna para los NSUI, mayúscula. Y voy a colocar otra columna para los SSUI. Listo. Les voy a agregar dos daticos, que son 500 en el primer caso y 12 en la desviación estándar. Yo quiero que veamos todo esto al mismo tiempo para que comprendamos cuál es el cambio acá. En el segundo es 1017. Y en el tercero es 4010. Bueno, las tablitas en Markdown son facilitas, simplemente se separan con barras verticales. Ah, bueno, aquí me faltarían otras dos columnas, que simplemente las agrego acá. Final. Esto simplemente me indica cómo va a ser el formato. Cuando yo le coloco dos puntos antes y después del guión, estoy diciendo que va a ser centrada en la columna. Bueno, ustedes como sean eso con más calma. Simplemente veamos el resultado. Bueno, aquí ya tenemos toda la información, ¿cierto? Ah, bueno, me quedó este proporcional partido, pero bueno, no importa. ¿Qué puedo hacer ahí para que me quede bien? El proporcional necesita un poquito más de espacio. Entonces agreguémosle un tamaño más grande de columna S. Dámosle de una vez 2 a Neyman, 3 a proporcional, que es más grande. Ok. Aquí tenemos el tamaño. Recuerden, proporcional solamente tiene en cuenta el tamaño de los estratos. Entonces, obviamente, le va a dar menos muestra al estrato 1, mucha muestra al estrato 3 y una muestra cercana a la primera en el estrato 2. Eso se ve reflejado en los números 6, 11 y 43, proporcional al tamaño. ¿Cuál es la diferencia con Neyman? Que Neyman no solamente tiene en cuenta los tamaños de los estratos, también tiene en cuenta la variabilidad. Pues a pesar de que el estrato 3 tiene tantas máquinas, pero como tiene la menor variabilidad, se reduce la muestra. Ya no es tan grande. Pero el segundo estrato, que tenía una muestra mediana, en el caso proporcional, pues se aumenta porque es el que más variabilidad tiene. Entonces, aquí se toman 15 valores en el estrato 2, en la planta 2. Y bueno, en la planta 1 conserva un valor pequeño, ¿sí? De hecho, estos dos valores son iguales en los dos métodos. Entonces, aquí el desbalance, digámoslo, está en los dos estratos, en el estrato 2 y 3, donde se tiene la menor variabilidad y la mayor variabilidad. Entonces, eso es como para que entiendan esas afijaciones cómo funcionan, ¿cierto? Una cosa es solamente tener en cuenta el tamaño del estrato y otra es teniendo en cuenta no solamente eso, sino también la variabilidad en el estrato. Esa sería como la idea que se quiere dejar aquí. Bueno, esto que acabo de decir lo traté de escribir en este párrafo. Bueno. Son las 9:47. No nos da para terminar el punto 2. Entonces, este punto, que es repetitivo, se deja como práctica. No solamente para realizar el trabajo corto, que ya fue asignado, sino también para estudiar para el examen. Entonces, aquí les dejaría solamente esto. ¿Dudas, inquietudes con respecto a la solución del primer punto de esta práctica? Recuerden que hoy hay asesoría, mañana para el otro grupo,
pero la idea es que a partir del jueves las clases se convierten en asesoría. Entonces, para que traten de avanzar un poquito, ya sea con la solución del punto 2 en esta práctica, o empiecen a trabajar en el trabajo práctico o trabajo corto número 2 que fue asignado, para ver qué dudas les surgen y cómo las podemos solucionar en asesoría. O sea, las 2 horas de clase del jueves van a ser asesoría para la construcción del trabajo y para el estudio del último examen del curso. Lo mismo ocurrirá con la clase del martes. Recuerden que para este tema no hay práctica de repaso. Las prácticas realmente son prácticas de repaso, la práctica 8 y la práctica 9. Hacen muchos ejercicios con muchas posibilidades, entonces de alguna manera ya ahí está todo el material que se requiere tanto para el trabajo como para el examen. Entonces, eso sería pues como lo que tengo para decirles. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Bueno, les agradezco mucho la atención. Nos vemos entonces ya sea en asesoría por la tarde o el jueves en clase. Feliz tarde. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias.